Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Vamos a centrarnos en un tema que, admitámoslo, a veces nos trae de cabeza las expectativas. Cómo se forman, cómo influyen en nuestras vidas. Y sobre todo, cómo podemos navegar por este mundo tan cambiante sin que nos aplasten. Buena pregunta. Hoy vamos a desmenuzar este tema con la ayuda de 3 artículos, todos originalmente escritos en español, ¡Qué interesante! que nos ofrecen una mezcla súper interesante de consejos para el crecimiento personal, psicología ¡Wow! y hasta crítica social. Increíble. Tenemos un combo de información para analizar con una perspectiva bien completa. Exacto. Es que las expectativas están en todos lados, ¿no? Son parte de la experiencia humana. Claro. Pero cuando chocan con la realidad, Uy, ahí empiezan los problemas, ¿no? Frustración, decepción, hasta No creo. conflictos. totalmente. Es como si nos pusiéramos una venda a los ojos y solo viéramos lo que queremos ver, ¿no? Oh, Y luego, dadas, la realidad nos golpea y duele. duele. A mí me pasó una vez con un trabajo. Sí. Me había preparado a full, estaba segura de que lo conseguiría. Y cuando me dijeron que no, me sentí fatal. Me di cuenta de que mis expectativas me habían jugado una mala pasada. Claro, porque las expectativas no son malas en sí mismas. No, para nada. De hecho, son mecanismos mentales que nos ayudan a movernos por el mundo, a anticiparnos. Sí. Pero el problema surge cuando se vuelven irreales o rígidas. Y ahí, en lugar de impulsarnos, nos limitan. Justo eso dicen los artículos. Es como si nos creáramos una película en la cabeza Ajá. de cómo deberían ser las cosas. Pero la vida no siempre sigue el guión. No. Y una de las cosas que me llamó la atención es el efecto Pigmalión. ¿Recuerdas el mito griego que mencionan en el artículo, las expectativas, qué son y cómo nos afectan? Coaching con Laura. Por supuesto. Pigmalión, el escultor que se enamora de su propia creación. Y su deseo es tan intenso que la estatua cobra vida. Increíble. Es una metáfora poderosa de cómo nuestras expectativas pueden influir en la realidad. Es que es increíble, ¿no? Si creemos que algo bueno va a pasar, de alguna manera, inconscientemente actuamos para que suceda. Pero claro, la otra cara de la moneda es que si esperamos cosas negativas, también podemos contribuir a que se materialicen. Exactamente. Es como si alimentáramos esos resultados con nuestra energía y nuestras acciones. Y aquí quiero destacar algo que me parece crucial. Tal. El impacto de las expectativas en la autoestima. Si constantemente nos fijamos metas inalcanzables o los comparamos con estándares irreales, terminamos sintiéndonos insuficientes, como si nunca estuviéramos a la altura. Totalmente de acuerdo. Es como si nos autosaboteáramos con nuestras propias expectativas. Y ni hablar de los conflictos que se generan en las relaciones, ¿no? Cuando las expectativas de 2 personas no están alineadas. Las chispas vuelan. Es inevitable. Y un punto que los 3 artículos tocan, y que me parece especialmente relevante hoy en día, ¿Cuál? es el peso de las expectativas sociales. Esas ideas preconcebidas sobre cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Basadas en la edad, el género, el estatus social. Uf, sí, esas expectativas sociales que a veces se sienten como una camisa de fuerza, ¿no? Totalmente. El artículo, ¿cómo nos afectan las expectativas? En Madrid, psicólogos, Gabinete de Psicología lo describe como un camino supuesto, que se espera que sigamos. Y la presión por seguir ese camino puede ser abrumadora, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que se enfrentan a un mundo mucho más complejo y cambiante que las anteriores. Claro. El mercado laboral, el costo de la vivienda, la incertidumbre global, son muchos los desafíos. Y a pesar de eso, se sigue esperando que sigamos el mismo patrón. Terminar los estudios, conseguir un trabajo estable, casarse, tener hijos. Como si el mundo no hubiera evolucionado. Exacto. Es una paradoja. Y aquí es donde me gustaría hacer una pausa. Para que cada uno de ustedes, nuestros oyentes, reflexione un momento. ¿Cuáles de estas expectativas sociales resuenan en sus propias vidas? ¿Cuáles sienten como una imposición externa? ¿Y cuáles realmente les importan? Me parece una excelente pregunta para empezar a cuestionar estas ideas preconcebidas que a veces damos por sentado. Y ya que hablamos de cuestionar, Sí. me gustaría pasar a la parte más práctica. Los artículos también nos dan herramientas para manejar las expectativas de manera más sana y evitar que nos controlen. Por supuesto, una de las claves es aprender a distinguir entre expectativas realistas y expectativas poco realistas. ¿Es realmente posible alcanzar lo que espero o estoy aferrándome a una fantasía? A veces nos dejamos llevar por el entusiasmo o por el miedo y no analizamos con objetividad si nuestras expectativas son viables. Y ahí es donde caemos en la trampa. Otro punto fundamental es enfocarnos en el presente. Vivir el futuro preocupándonos por lo que podría o no suceder,
solo genera ansiedad y nos roba la alegría del momento. Totalmente. Y hay muchas maneras de cultivar esa presencia en el aquí y ahora. La meditación, la atención plena, conectar con la naturaleza, son pequeños, grandes hábitos que nos ayudan a mantener los pies en la tierra. Y hablando de conectar, es fundamental conectar con nosotros mismos. Con nuestras propias expectativas. ¿Qué es lo que realmente quiero para mi vida? ¿Qué me apasiona? A veces nos dejamos llevar por las expectativas de los demás, la familia, los amigos, la sociedad, y terminamos viviendo una vida que no nos satisface, que no nos llena. Por eso es tan importante la autorreflexión. Tomarnos un tiempo para conocernos a nosotros mismos, identificar nuestros valores y nuestras prioridades, y luego comunicar esas expectativas con claridad a las personas que nos rodean. Comunicación, esa es la palabra clave. Hablar abiertamente y con honestidad puede evitar muchos malentendidos. Y conflictos, ¿no crees? Sin duda. Imaginemos que le dices a tu pareja: Ajá. para mí es importante que compartamos las tareas del hogar de forma equitativa. Eso es mucho más efectivo que simplemente esperar que tu pareja adivine tus deseos. Es que a veces parece que esperamos que los demás lean nuestros pensamientos. Eso es imposible. Y hablando de evitar frustraciones, me intriga la idea de replantar las expectativas que mencionan en uno de los artículos. Claro. Se trata de cambiar el enfoque. En lugar de ver las expectativas como deberías rígidos, podemos enfocarlas como posibilidades. La vida rara vez sale exactamente como la planeamos, y eso no tiene por qué ser algo malo. De hecho, a veces lo inesperado nos trae las mejores experiencias, ¿no? Ajá. Acuerdo de una vez. Espera, guardémonos esa anécdota para la segunda parte de nuestra inmersión. Bueno, Así dejamos a nuestros oyentes con la intriga. Y con tiempo para reflexionar sobre todo lo que hemos conversado hasta ahora. Retomando nuestra inmersión en el mundo de las expectativas, me gustaría destacar algo que mencionamos antes, la importancia de flexibilizarlas. Es como si tuviéramos que aflojar un poco las riendas, permitir que haya espacio para el cambio y la sorpresa. me encanta esa imagen. Porque si nos aferramos a nuestras expectativas con demasiada fuerza, es como si nos pusiéramos una camisa de fuerza, ¿no? Nos limitamos a nosotros mismos y nos perdemos la oportunidad de disfrutar del viaje. Exactamente. Y en ese sentido, el artículo de En Madrid Psicólogos hace una observación muy interesante sobre el choque entre las expectativas y la realidad actual. Muchas veces nos aferramos a ideas que ya no se ajustan al mundo en el que vivimos. Es como intentar encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo, genera frustración y nos impide avanzar. ¿Y qué podemos hacer para evitar esa fricción? Una herramienta muy poderosa es el lenguaje. Si en lugar de decir debería, probamos con me gustaría o sería genial si, cambiamos la energía de la expectativa, pasamos de la obligación a la posibilidad. Me gusta esa idea. Es como si le quitáramos peso a la expectativa, la hiciéramos más liviana. Y hablando de alivianar la carga, recordemos la anécdota que iba a contar antes de la pausa. Estaba planeando un viaje a la playa con unos amigos, tenía la imagen perfecta en mi mente de Solera Mar. Y un hotel de lujo con vista al océano. Suena idílico. ¿Y qué sucedió? Pues resulta que el hotel que tenía en mente estaba completamente reservado. Me sentí decepcionada al principio, pero mis amigos, que son más flexibles que yo, me convencieron de buscar otras opciones y al final terminamos en un pequeño hostal encantador a pocos metros de la playa. Un giro inesperado. Totalmente. Y lo mejor de todo es que el hostal tenía un ambiente increíble. Conocimos a gente fascinante y vivimos experiencias que jamás hubiéramos tenido en el hotel de lujo. Al final el viaje superó mis expectativas a pesar de no haber salido como lo había planeado. Es un ejemplo perfecto de cómo a veces soltar el control y abrirnos a lo nuevo puede traernos grandes sorpresas. Y esto nos lleva a otro punto importante que mencionan los artículos. La comunicación, sobre todo en las relaciones, es fundamental expresar nuestras expectativas con claridad, en lugar de esperar que los demás las adivinen. Claro, porque si no hablamos abiertamente estamos jugando a las adivinanzas, ¿no? Y eso puede generar muchos malentendidos, conflictos e incluso resentimientos. Exactamente, asumir que las personas que nos rodean deberían saber lo que queremos o esperamos de ellas es una receta para la frustración. En cambio, si nos tomamos el tiempo para comunicar nuestras expectativas de forma clara, asertiva y respetuosa, estamos construyendo relaciones más sanas y auténticas. Y no se trata solo de expresar nuestras propias expectativas, sino también de escuchar atentamente las expectativas de los demás, crear un espacio de diálogo abierto y honesto, donde cada uno pueda expresar sus necesidades y deseos sin miedo a ser juzgado. Totalmente de acuerdo, la empatía es fundamental en este proceso, ponerse en el lugar del otro, tratar de comprender su perspectiva y sus motivaciones. A veces las expectativas de los demás pueden parecernos ilógicas o injustas a primera vista, pero si nos tomamos el tiempo para escuchar y comprender, podemos encontrar puntos en común y llegar a acuerdos que beneficien a todos. Es como construir un puente entre dos mundos, ¿no? Y para que ese puente sea sólido necesitamos la comunicación, la empatía, la flexibilidad. Precisamente, y aquí hay otro aspecto que me parece crucial.
Las expectativas no son estáticas, evolucionan con nosotros. Lo que esperamos de nosotros mismos o de los demás hace 5 años puede ser completamente diferente a lo que esperamos ahora. Es cierto, a medida que crecemos nuestros valores, nuestras prioridades, nuestras metas, todo cambia. Y nuestras expectativas también deben adaptarse a esa evolución. Es como si hiciéramos una limpieza de armario, ¿no? Sacamos lo que ya no nos sirve, lo que nos queda pequeño o lo que simplemente ha dejado de gustarnos y hacemos espacio para nuevas posibilidades, nuevas ilusiones, nuevas formas de ver el mundo. Me gusta esa analogía, y para cerrar este segmento dedicado a la gestión de expectativas, me gustaría recordar una frase del artículo "Las expectativas que son y cómo nos afectan coaching con Laura". Me encantaría escucharla. Dice así: quizás las cosas no salgan como esperamos, pero ¿qué te hace pensar que eso va a ser peor? Deja que la vida te sorprenda. Es una frase poderosa, nos invita a soltar el miedo a lo desconocido, a abrazar la incertidumbre y a confiar en que la vida tiene un plan para nosotros, aunque no siempre coincida con nuestras expectativas preconcebidas. Exactamente, y esa confianza es la clave para vivir con mayor libertad, alegría y plenitud. Y con esta reflexión nos tomamos un respiro para preparar el cierre de esta inversión en el mundo de las expectativas. Y regresamos para el gran final de nuestra inmersión en el mundo de las expectativas. Hemos explorado cómo se forman, el impacto que tienen en nuestras vidas, los desafíos que presentan y algunas estrategias para gestionarlas de manera más efectiva. Todo un viaje. Sin duda. Pero antes de despedirnos, me gustaría retomar una idea que mencionaste. La importancia de revisar nuestras expectativas periódicamente. ¿Cómo podemos hacerlo de forma práctica? ¿Algún consejo para nuestros oyentes? Claro que sí. En primer lugar, te recomiendo que dediques un tiempo a reflexionar sobre las expectativas que tienes en diferentes áreas de tu vida. Trabajo, relaciones, salud, crecimiento personal. Puedes escribirlas, hacer un mapa mental, lo que te resulte más cómodo. Me encanta la idea del mapa mental. Es visual y te permite conectar ideas de forma creativa. Exacto. Una vez que tengas tus expectativas plasmadas, pregúntate: ¿de dónde provienen? ¿Son realmente mías o me las han impuesto? ¿Siguen siendo relevantes para mi vida actual? ¿Me están ayudando a crecer o me están limitando? Esas preguntas son claves para identificar las expectativas que nos impulsan y las que nos frenan. Y a partir de ahí podemos empezar a hacer cambios. Así es. Tal vez haya expectativas que necesiten ser ajustadas, reformuladas o simplemente dejadas ir. Y también puede que descubras nuevas expectativas que quieres incorporar a tu vida que estén más alineadas con tu yo actual. Es como un proceso de renovación constante, ¿no? Adaptar nuestras expectativas a medida que nosotros mismos vamos cambiando. Precisamente. Y para cerrar esta inmersión, me gustaría compartir una reflexión que encontré en el artículo ¿Cómo nos afectan las expectativas? En Madrid, psicólogos, Gabinete de Psicología. Adelante. Siempre es bueno terminar con una dosis de sabiduría. La reflexión dice: lo que se espera versus lo que quiero, yo puedo. Es una frase corta, pero muy potente. Nos invita a cuestionar las expectativas externas, las que nos imponen los demás o la sociedad, y a enfocarnos en nuestros propios deseos y capacidades. Es un recordatorio de que tenemos el poder de elegir qué expectativas queremos honrar y cuáles queremos dejar atrás. Qué importante es recordar eso. Y para ayudarte en ese proceso, el artículo propone una pregunta clave que puedes hacerte regularmente. ¿Qué me estoy pidiendo? ¿Lo que quiero? ¿Lo que puedo? ¿O lo que se espera? Me encanta esa pregunta. Es un ejercicio de honestidad con uno mismo, de autoconocimiento y de responsabilidad sobre nuestras elecciones. Exacto. Y con esa poderosa pregunta, damos por concluida esta inmersión en el mundo de las expectativas. Esperamos que las ideas que hemos compartido te sean útiles en tu propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Y recuerden, las expectativas pueden ser nuestras aliadas o nuestras carceleras. La elección está en nuestras manos. Hasta la próxima. Y que la vida les sorprenda con sus maravillosas posibilidades.